si le preocupa, señor Feijóo, la pobreza infantil, ¿por qué le han quitado las becas de estudio a 8.000 niños en la ciudad de Madrid? A mí siempre me llama mucho la atención que el Partido Popular, cuando está en la oposición, baja todos los impuestos. Pero cuando sube y accede al gobierno, entonces los sube todos. Si se llegase a crear esa vicepresidencia, sería para usted, porque Vox ya le está adelantando las encuestas y a usted solo le dejaría el puesto de copiloto. Pero no se disguste, porque visto lo visto, es evidente que incluso ese papel secundario le quedaría a usted grande. En fin, como ve, señor Feijóo, ha aportado usted 0 propuestas constructivas, así que me resulta imposible comentarlas. Usted, señor Feijóo, se lo he dicho en muchas ocasiones, la principal aportación que ha hecho a la política española es abrir de par en par los gobiernos autonómicos a la ultraderecha. El cambio de gobierno en el año 2018, en España ya no hay una corrupción sistémica en las instituciones. La Gürtel, la Kitchen y Montoro no está en el PSOE, está en el Partido Popular, señoría. Y mire, su modus operandi es conocido por todos. Si hubiese que ponerlo en una suerte de manual de instrucciones, contaría de 3 capítulos. El primero, recortes; el segundo, privatizaciones; y el tercero, si algo sale mal y te pillan, niégalo todo, miente y culpa a las víctimas. Este es el manual que usted reparte a todos los presidentes autonómicos. Por cierto, es una copia del que aplicaron ya otros expresidentes de gobierno, por ejemplo, el señor Aznar y sus ministros en el 11M, en el derrame del Prestige, en los incendios de Galicia en 2012 o también en el escándalo de Jack 42. Un manual que sus presidentes autonómicos están aplicando hoy. ¿Cómo explica entonces que la primera llamada entre usted y el presidente de la Comunidad Valenciana se registrara a las 21:27 de la noche del 29 de octubre, cuando ya se habían producido la mayoría de las víctimas mortales? ¿Nos lo puede decir, señor Feijóo? ¿Puede responder a ello? ¿Puede usted decirlo, señoría? ¿Qué pasa, que le llamaron desde una cabina telefónica? ¿Le llamaron desde una cabina telefónica? No responde. Yo se lo digo, señor Feijóo. La explicación es que ustedes mintieron. Es que empezaron a mentir el mismo día 30 y no dejaron de mentir durante un año que vino después. Señor Feijóo, no ha hecho ninguna propuesta útil, lo ha sintetizado todo en esa palabra, en esa frase de no cuenten ustedes conmigo para nada, ¿no? Pues efectivamente, no podemos contar con ustedes para nada. Llevamos 7 años sin contar con ustedes, por desgracia, cuando hay elementos muy importantes que trascienden el debate ideológico y que claramente encontrarían un consenso social mucho más amplio también entre sus votantes, por ejemplo, con el reciente pacto que hemos propuesto desde el Gobierno de España frente a la emergencia climática después de los incendios, las danas, en definitiva, de toda la situación que se está atravesando en la península ibérica. De hecho, acabo de subir y me comentaba la vicepresidenta tercera que el Banco Central Europeo ha situado a España como uno de los principales países más expuestos a los efectos de la emergencia climática. Bueno, en todo caso, señorías, de nuevo estamos ante lo que estamos. No hay ninguna propuesta útil por parte del jefe de la oposición. Para variar, una intervención vacía, si me permiten, con un recurso constante, por cierto, la sobresimplificación, a la vulgaridad, si me permiten, desde el punto de vista parlamentario y los lugares comunes, ¿no? En fin, la verdad es que hay que tener arrestos para subir aquí y vender al Partido Popular, no solamente personalmente, como el gran defensor del acceso a la vivienda o la lucha contra la pobreza, ¿no? Porque si uno mira lo que ha hecho el Partido Popular en relación con la pobreza infantil, que es, y yo lo comparto, uno de los principales dramas que sufre nuestro país y probablemente el mayor exponente más dramático, sin duda alguna, de la desigualdad en nuestro país. Si es así, si le preocupa, señor Feijóo, la pobreza infantil, ¿por qué le han quitado las becas de estudio a 8.000 niños en la ciudad de Madrid? ¿Por qué han dejado sin becas comedor a 2.100 alumnos en toda una comunidad como la Comunidad de Extremadura, que sufre bastante desigualdad? ¿Y por qué han impedido, por ejemplo, la creación de 15.000 plazas de educación infantil gratuitas en Andalucía o en su tierra, en Galicia? Yo se lo digo, porque ustedes, en fin, pues llaman patriotismo a lo que no es más que clientelismo con bandera. Por tanto, hablemos claro, la pobreza infantil
en España tiene una causa principal, que es una política clasista, austericida y privatizadora del Partido Popular allí donde gobierna. No en vano, y quiero además recordarlo desde esa tribuna, el récord de pobreza en este país lo tiene un presidente de gobierno llamado Mariano Rajoy, con un 22%. Y desde que gobernamos nosotros, hace 7 años, no ha parado de bajar y hoy se encuentra en el mínimo de la serie histórica. Es demasiado alto aún, señorías, por supuesto, por supuesto. Pero está claro que la solución a ese problema no son sus mentiras ni sus recortes, son políticas progresistas como, por ejemplo, el ingreso mínimo vital. Recordaba antes precisamente conversando con la ministra de Hacienda y la ministra de Inclusión Social, que hay 700.000 hogares, 770.000 hogares beneficiarios del ingreso mínimo vital, señor Feijóo. Bueno, pues un 41% de esos beneficiarios son menores. Son niños y niñas que sufren en sus familias pobreza infantil. Esas son las políticas que tenemos que poner en marcha. Políticas que refuercen el estado del bienestar, que se financien con impuestos. A mí siempre me llama mucho la atención que el Partido Popular, cuando está en la oposición, baja todos los impuestos. Pero cuando sube y accede al gobierno, entonces los sube todos, como ocurrió con Mariano Rajoy. O si tanto le preocupa la vivienda, señoría, ¿por qué no aplican el control de precios en las comunidades autónomas donde gobiernan y donde se está sufriendo precisamente el alza de los precios de la vivienda? ¿Por qué han votado 2 veces en contra de la ley del suelo, de una modificación que ya no solamente estamos pidiendo nosotros desde el Grupo Parlamentario Socialista, el Gobierno de España, los grupos que apoyan al Gobierno, sino que lo están pidiendo también el sector privado, el sector de la construcción, no solamente ya los sindicatos, sino el conjunto de los agentes sociales? ¿Por qué no lo hacen? Bueno, pues no lo hacen simplemente porque no podemos contar con ustedes para nada, pero no nosotros, sino el conjunto de la ciudadanía, para resolver uno de los principales problemas, que es el acceso a la vivienda. ¿Por qué se están negando, por ejemplo, a apoyar el Plan Estatal de Vivienda, que persigue triplicar los fondos para la construcción de vivienda pública protegida? Bueno, pues porque ustedes, allí donde gobiernan, lo hicieron en el Ayuntamiento de Madrid, aquí se ha recordado, lo que han hecho ha sido desamortizar, ha sido vender a fondos buitre esas viviendas protegidas. De hecho, en alguna otra ocasión, cuando hemos hablado de vivienda, señorías, a aquellos ciudadanos que estén siguiendo este debate, les quiero recordar lo siguiente: si España no hubiera vendido a fondos buitre o a fondos privados la vivienda protegida que hemos construido a lo largo de estos casi 50 años de democracia, pues hoy tendríamos uno de los parques de vivienda protegida más amplios de toda Europa. Y en cambio lo tenemos en el 2%, por debajo del 5 o 6% que es la media europea, y muy lejos del 15 y el 20% de países como Holanda o países de economías nórdicas. Por tanto, señoría, fíjese en las 2 medidas que anuncia usted para resolver el problema de la vivienda, ¿no? Por cierto, ya que estamos, no sé por qué miente también al respecto, ¿no? Usted ha hecho referencia al último informe de la Comisión Europea, donde afirma, y cito textualmente, que el intervencionismo de nuestra política de vivienda perjudica los precios. Eso es lo que usted ha dicho, señor Feijóo. Y eso es sencilla y llanamente mentira. No hay una sola frase en el informe que haga un reproche al Gobierno de España, ni una sola. Por tanto, dejen de engañar y dejen de citar documentos que no se ha leído. Pero vayamos a las propuestas que hace el Partido Popular en materia de vivienda, ¿no? Si podemos llamarlas propuestas, ¿no? Primero, volver a activar las mismas rebajas indiscriminadas de impuestos que hicieron que el precio de la vivienda aumentara de 1996 a 2004 más de un 160% y que provocaran la burbuja inmobiliaria que posteriormente nos llevó a la crisis financiera, al rescate de bancos con más de 50.000 millones de euros pagados con el esfuerzo de los contribuyentes. Una rebaja, señorías, que sabemos benefician a los promotores y también a las grandes fortunas. En fin, no tiene nada de sentido volver a repetir errores que nos condujeron a una de las principales crisis económicas de las cuales aún estamos sufriendo las heridas. La segunda medida dice que va a crear una vicepresidencia del Gobierno de España, la primera, dedicada a vivienda. ¿Y a quién se la va a dar usted, señoría? ¿A la señora Abascal? ¿A la señora Botella? Yo se lo digo. Si se llegase a crear esa vicepresidencia, sería para usted, porque Vox ya le está adelantando en las encuestas y a usted solo le dejaría el puesto de copiloto. Pero no se disguste, porque visto lo visto, es evidente que incluso ese papel secundario
le quedaría a usted grande. En fin, como ve, señor Feijóo, ha aportado usted 0 propuestas constructivas, así que me resulta imposible comentarlas. En todo caso, yo creo que también es cierto que sus silencios son muy reveladores y me gustaría referirme a ellos, porque nos queda claro, señoría, que a usted el tema de la política europea de vivienda le importa un bledo, que lo de Palestina ni quiere oír hablar de ello, que lo del Pacto Verde directamente reniega y por eso ha votado contra él, como le he reprochado en la primera intervención en el Parlamento Europeo esta misma semana, y por eso está negociando con Vox la abolición de todo lo que tiene que ver con el andamiaje del pacto climático en la Comunitat Valenciana para que les den 2 años más de respiro. Y lo están haciendo a pesar de que, como han demostrado varios estudios, la trágica dana del 29 de octubre pues estuvo en buena medida causada por la emergencia climática. No solamente por la negligencia del señor Mazón, sino también por la emergencia climática. Usted, señor Feijóo, se lo he dicho en muchas ocasiones, la principal aportación que ha hecho a la política española es abrir de par en par los gobiernos autonómicos a la ultraderecha. De hecho, se da el caso realmente llamativo en Europa de que ha sido Vox quien ha roto con el Partido Popular, no el Partido Popular quien ha roto con Vox, ¿no? Pero usted está sacando al Partido Popular de todos los consensos sociales, europeos e incluso científicos. Y antes, no recuerdo, me parece que ha sido el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista quien ha dicho que efectivamente usted está metiendo al Partido Popular en el equipo de la ultraderecha de Viktor Orbán, el primer ministro húngaro. Una irresponsabilidad que a mí me parece mayúscula y que puede, bueno, pues marcar un antes y un después en la deriva reaccionaria de Europa. Y sé, señoría, que hay a muchos colegas del Partido Popular Europeo que esta deriva suya le desconcierta y preocupa. A mí, desde luego, no me sorprende porque, en fin, usted como presidente de la Xunta de Galicia ya amordazó a los medios de comunicación pública gallegos y solo compareció, como he dicho en mi primera intervención, 10 veces en 13 años y yo llevo 39 ocasiones interviniendo en esta Cámara en comparecencia en 7 años. Usted, en fin, fue aupado a la presidencia de su partido deponiendo a un líder que se atrevió a denunciar la corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid y a la que usted ampara. Y también, señoría, usted ha permitido que su grupo parlamentario pues, no aplauda a las víctimas, como recordaba antes el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, las víctimas de la Dana que comparecieron por fin un año después en la comisión de investigación en estas Cortes Generales. No les aplaudieron, pero bien que han aplaudido durante un año a Carlos Mazón. Usted, señoría, tiene una visión, yo creo que bastante empobrecedora y autoritaria de la democracia, ¿no? Usted cree que gobernar es, bueno, pues hacerlo con mayoría absoluta, es imponer leyes, no construir acuerdos. Es usar el Parlamento para imponer su ideario y no para reflejar la pluralidad y la diversidad política y territorial de la ciudadanía. A pesar de que ha pasado ya medio siglo desde que arrancó la transición, su partido aún, bueno, pues no ha logrado deshacerse de ese tufillo autoritario, incluso también de su soberbia, ¿no? Y eso pues le ha llevado a aislarse, a dinamitar sus puentes con todos los grupos políticos, excepto con Vox. No ha dejado de llamar la atención que usted en su intervención se ha referido a todos los grupos parlamentarios, salvo a uno, que es ante el que agacha la cabeza. A día de hoy, señoría, es usted el mayor aliado de la ultraderecha en Europa, señor Feijóo. Pero naturalmente no quiere hablar nada de esto. Usted solo quiere hablar de asuntos sobre los que hemos dado cumplida cuenta, siempre, y que deben ser dirimidos en los tribunales. Yo podría recordarle muchas cosas, señoría. Aquí se ha dicho por parte de otros grupos parlamentarios. Pero sí sostendré que este gobierno es el más limpio de la historia de la democracia junto con el gobierno del presidente Rodríguez Zapatero. Porque podría recordar los más de 1.000 millones de euros que robaron los miembros de su partido, las 3 sentencias condenatorias que tiene su partido y, en fin, los más de 30 casos de corrupción que tienen ahora mismo abiertos en los tribunales, afectando a figuras tan señaladas como el exministro de Hacienda, el señor Montoro, la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, la señora Millán, o la propia presidenta Ayuso. Podría hablarle de la Gürtel, pero francamente esto ya nos lo sabemos todos y creo que los ciudadanos y ciudadanas están cansados de que estas comparecencias que solamente hablan de nosotros mismos y lo que quieren es que nos centremos en sus problemas cotidianos. Por eso, señoría, yo voy a utilizar esta réplica, creo que para hablar de lo que interesa y realmente importa a los ciudadanos, que son los recortes y la privatización encubierta que están haciendo allí donde gobiernan de los servicios públicos. Porque desde el cambio de gobierno en el año 2018, en España ya no hay una corrupción sistémica en las instituciones.
La Gürtel, la Kitchen y Montoro no está en el PSOE, está en el Partido Popular, señoría. Lo que sí es corrupción moral y es dañina para los ciudadanos es la que ustedes aplican allí donde pueden, con el objetivo de desmantelar los servicios públicos, de aumentar las cuentas de resultados de algunas empresas afines a su partido y obtener favores a cambio. Esa es la corrupción que ahora mismo hace más daño a España, señorías. Y mire, su modus operandi es conocido por todos. Si hubiese que ponerlo en una suerte de manual de instrucciones, contaría de 3 capítulos. El primero, recortes; el segundo, privatizaciones; y el tercero, si algo sale mal y te pillan, niégalo todo, miente y culpa a las víctimas. Este es el manual que usted reparte a todos los presidentes autonómicos. Por cierto, es una copia del que aplicaron ya otros expresidentes de gobierno, por ejemplo, el señor Aznar y sus ministros en el 11M, en el derrame del Prestige, en los incendios de Galicia en 2012 o también en el escándalo de Jack 42. Un manual que sus presidentes autonómicos están aplicando hoy, allí donde pueden, con el apoyo de su dirección y su complicidad. Empecemos por el primero de los varones, señoría, el caído Carlos Mazón. La gran contribución de Carlos Mazón a la seguridad de los valencianos fue desmantelar la Unidad Valenciana de Emergencias en noviembre del año 2023. Recortar 13 millones de euros de protección civil y prevención. Reducir a la mitad los presupuestos para encauzamientos, ramblas y barrancos. Y nombrar como responsable de emergencias a un señor experto en, abro comillas, asuntos taurinos, según rezaba su propio currículum. Después se produjo el desastre. Y ya nos imaginamos qué hizo el señor Mazón mientras ocurría. La pregunta es, ¿qué hizo el señor Feijóo? ¿Qué hizo el señor Feijóo? Usted se plantó en Valencia el 30 de octubre y dijo que estaba enterado de todo al minuto y que Mazón le había informado, cito textualmente, en tiempo real de la evolución de la Dana ya desde la tarde del día 28 de octubre. Pero la duda que tenemos todos y que yo quiero plantearle ahora, señor Feijóo, es si esto es así, ¿cómo explica entonces que la primera llamada entre usted y el presidente de la Comunidad Valenciana se registrara a las 21:27 de la noche del 29 de octubre, cuando ya se habían producido la mayoría de las víctimas mortales? ¿Nos lo puede decir, señor Feijóo? ¿Puede responder a ello? ¿Puede usted decirlo, señoría? ¿Qué pasa, que le llamaron desde una cabina telefónica? ¿Le llamaron desde una cabina telefónica? No responde. Yo se lo digo, señor Feijóo. La explicación es que ustedes mintieron. Es que empezaron a mentir el mismo día 30 y no dejaron de mentir durante un año que vino después. Mintió usted el 31 de octubre. Mintió usted el 31 de octubre cuando declaró que los protocolos de la Comunidad Valenciana se habían cumplido, cosa que era falsa. De hecho, 2 semanas más tarde, el propio Mazón tuvo que reconocer públicamente, y cito textualmente, que los protocolos fallaron. Mintió usted el 31 de octubre cuando dijo que la EMET y que la Conferencia Hidrográfica del Júcar no habían emitido las alertas pertinentes, a pesar de que generaron más de 62 avisos y 194 notificaciones electrónicas. Mintió usted el 31 de octubre cuando acusó al Gobierno de España de no haber informado nada, al tiempo que el propio Mazón agradecía la información y la ayuda al Ejecutivo. Y mintió usted el 9 de enero de 2025 en un acto con alcaldes y alcaldesas del Partido Popular de Valencia, cuando dijo que Mazón estaba haciendo un gran trabajo. Y una semana después, el 13 de enero, tuvo que reconocer que Mazón estaba, y cito textualmente, noqueado. Y mintió usted el 14 de abril, señoría, cuando afirmó que el Gobierno de España había invertido, cito, 0 euros en la reconstrucción de las zonas afectadas por la Dana, a pesar de que para entonces ya habíamos transferido, señorías, 5.000 millones de euros y de que la Generalitat de la Comunidad Valenciana tan solo había abonado 454 millones de euros, es decir, 10 veces menos de lo que ha invertido el Gobierno de España en la reconstrucción y en la atención de las víctimas de la Comunidad Valenciana. Y mintió usted el 18 de abril
Y el 10 de junio, cuando declaró que Mazón estaba haciendo una buena gestión y repito sus palabras textualmente, señoría, estaba dando la cara. Dice usted que el señor Mazón estaba dando la cara, a pesar de que tardó medio año en reunirse con las víctimas y casi uno en conceder una entrevista. Dígame, señor Feijóo, si Mazón lo ha hecho tan bien, ¿por qué afirmó usted la semana pasada que su dimisión había sido una decisión correcta? ¿Por qué apoya ahora su salida? ¿Mintió usted durante un año entero o miente usted ahora? No hace falta que responda, porque yo creo que los ciudadanos y ciudadanas de la Comunitat Valenciana, y por eso usted no quiere convocar elecciones, lo saben. Usted miente siempre. Pero yo le voy a decir la verdad, señor Feijóo. Sí, convoque elecciones y deje hablar al pueblo valenciano. Y no pacte con los negacionistas de Vox. Yo le voy a decir la verdad. Mire. Si hasta incluso están aplaudiendo diputados y diputadas de su grupo parlamentario, por supuesto. La triste verdad, señoría, es que los recortes y las negligencias del señor Mazón al frente de esa institución han costado cientos de vidas y miles de millones de euros a la Comunitat Valenciana y también al conjunto de españoles y españolas que con su solidaridad están pagando esa reconstrucción. Y que usted también es corresponsable de esa tragedia, señoría, y que ha preferido taparlo, y lo ha hecho por intereses personales por encima de los intereses de los valencianos y de las valencianas. Y lo más triste de esta historia es que usted está haciendo algo parecido en el resto de territorios que gobierna su partido. Aquí se ha dicho por parte de otros grupos parlamentarios, no solamente del Grupo Parlamentario Socialista o del Gobierno de España. Fíjese en Andalucía. Vamos a Andalucía. Las privatizaciones y negligencias del presidente Moreno Bonilla, que ya he cuantificado en mi primera intervención, han causado el mayor escándalo sanitario de nuestro país en décadas. Miles de mujeres cuyos cuerpos y vidas se han puesto en serio riesgo, en serio peligro. ¿Y qué han hecho ustedes? Tirar del manual, negarlo todo, mentir y cuestionar y señalar a las víctimas, diciendo que son socialistas. El 25 de septiembre el señor Moreno Bonilla afirmó públicamente lo siguiente, señor Feijóo, que en Andalucía no existían listas de espera para pacientes oncológicos. Eso dijo el señor Moreno Bonilla el 25 de septiembre. Pero eso es rotundamente falso. Hay evidencias que demuestran los retrasos en pruebas claves como mamografías, como ecografías y como biopsias, señor Feijóo. El 9 de octubre la Junta negó que existieran conciertos con clínicas privadas para la realización de mamografías, señor Feijóo. Bueno, pero es que a usted no le informa el señor Moreno Bonilla de lo que está pasando en Andalucía. Yo le informo. Pero eso también es falso, señor Feijóo, pues existen contratos que contemplan la realización de más de 80.000 mamografías anuales en esos centros privados. Entérese bien de lo que está haciendo sus gobiernos allí donde tienen la vara de mando. El 10 de octubre el Gobierno de la Junta de Andalucía aseguró haber llamado a todas las mujeres afectadas, pero la presidenta de Amama salió a explicar que ni una de las mujeres de su asociación había recibido aún la llamada del SAS. Y el 2 de octubre el señor Moreno Bonilla afirmó que el problema se limitaba a un solo hospital, el Hospital Virgen del Rocío, y que solo había 2.000 mujeres afectadas. Pero ahora sabemos que el problema se dio en toda Andalucía, no solamente en ese hospital, y que las asociaciones calculan que podría haber más de 20.000 ciudadanas damnificadas. Señorías del Partido Popular, en Andalucía su partido no solo ha fallado en gestión, no solamente ha fallado en gestión, ha fallado en humanidad y ha fallado también en decencia. Porque han puesto ustedes con sus recortes y con su privatización en riesgo la vida de mujeres. Y es altamente probable que hayan causado a muchos daños irreparables en la salud física y mental de muchas de ellas, en lugar de reconocer su negligencia, señor Feijóo, de pedir perdón al menos, de mostrar algo de empatía, de ayudar a las víctimas. Lo que hacen es dedicarse a mentir y a infantilizarlas. Fíjense si se dedican a infantilizar a las mujeres víctimas de esta negligencia en Andalucía, que han llegado ustedes a decir que no contactaron con las pacientes pendientes de pruebas para evitarles ansiedad. Pero qué indignidad y qué vergüenza. Ansiedad, señorías, es lo que sufren
es lo que sufren el más de 1 millón de andaluces y andaluzas que están en lista de espera, que hoy tardan el doble de tiempo en ser atendidos que en el año 2018. Y que no entienden por qué la Junta de Andalucía ha transferido 1.500 millones de euros a compañías privadas. El señor Moreno Bonilla dice que tiene todo bajo control. En efecto, bajo control privado. Su gobierno está desmantelando la sanidad pública de los andaluces, está tratando de taparlo con mentiras. Este mismo fin de semana le hemos escuchado decir, y cito textualmente, que ha aumentado su gasto sanitario por habitante en Andalucía y que este supera la media nacional. Pero uno, cuando mira los datos, lo que comprueba es que es mentira. El gasto por habitante de la administración en Andalucía, desde que gobierna el Partido Popular y el señor Moreno Bonilla, está 200 euros por debajo de esa media nacional. 200 euros por debajo de la media nacional. De hecho, en Andalucía, o Andalucía, mejor dicho, es hoy la comunidad autónoma con menos camas de hospital y menor gasto público en salud por habitante de toda España. Eran la referencia hace años en el Sistema Nacional de Salud y hoy están abriendo las puertas de par en par a la sanidad privada. Y mientras tanto, esto está pasando, señoría, ¿qué hace el señor Feijóo? Pues yo se lo digo, primero mirar hacia otro lado, como si las manifestaciones masivas que está habiendo en las ciudades y en los pueblos de Andalucía no tuvieran nada que ver con ello, como si el señor Moreno Bonilla no fuera ni de su propio partido. Segundo, tratan de taparlo todo. Dio la orden, por cierto, a sus medios de comunicación de no tocar el tema. Cuando el ministro de Sanidad, o el Ministerio de Sanidad, mejor dicho, pidió a la Junta de Andalucía que le pasase los datos de los cribados para entender qué estaba pasando. ¿Qué es lo que hemos dicho? ¿Qué está pasando? Oye, estos datos no son de las comunidades autónomas, no son de los gobiernos autonómicos, son de la gente. Y el Gobierno de España tiene el deber, la obligación de saber exactamente qué está pasando en Andalucía con esta crisis de los cribados. Cuando el Ministerio de Sanidad requirió esta información, que le pasase los datos de los cribados para comprender qué está pasando, usted defendió públicamente, señor Feijóo, que estos datos no se enviasen. Argumentando, y cito textualmente, que esto suena mucho más a una cuestión partidista que a una cuestión sanitaria. Sin embargo, señor Feijóo, a pesar de sus esfuerzos, pues el ruido continuó, así que usted pues ha salido al rescate de sus varones, a tratar de ocultar los tijeretazos del Partido Popular en materia de bienestar allí donde gobiernan, y ha puesto en marcha una técnica nueva. Una técnica que probablemente sea la técnica más cínica y absurda que he visto jamás en política, ¿no? Y es una técnica que consiste, señorías, en prometer compensar los servicios y derechos eliminados creando otros que en realidad ya existen desde hace décadas. Sí. Entonces, usted ha anunciado que si un día gobierna, pues va a permitir compatibilizar el régimen de autónomo con el trabajo por cuenta ajena. Algo que existe en nuestro país desde hace 20 años. Usted ha anunciado que pondría en marcha un programa de avales estatales para la compra de vivienda. Pero si eso lo hemos puesto en marcha ya a través del Instituto de Crédito Oficial con una partida de 2.500 millones de euros. Usted ha prometido incluso que actualizaría las pensiones cada año, aún con prórroga presupuestaria. Pero si eso ya se hace, señorías, desde hace años, desde el año 2021. Pero se da cuenta, señor Feijóo, es alucinante. Para tapar sus recortes, la negligencia de sus gobiernos autonómicos, usted propone cosas que ya existen en nuestro país. Entonces, ¿cuál va a ser la próxima gran idea para reforzar el estado del bienestar en nuestro país? ¿Poner agua caliente en los hospitales? En fin, hay que reírse por no llorar, señoría. Así lidera usted el Partido Popular. En lugar de ser un garante de honestidad y de transparencia, es un multiplicador de mentiras, de opacidad y de la mala gestión de sus presidentes autonómicos. Miren, otro ejemplo, no sé, Castilla y León, ¿no? En 2022 ardió la Sierra de la Culebra. Aquí se ha dicho antes por parte de otros grupos parlamentarios. En 2024 ardieron los montes de Astorga y en 2025 han ardido las médulas. Y en ninguno de los casos el señor Mañueco o usted mismo estuvieron a la altura. Es más, por no estar, no estuvieron ni en el lugar de muchos de esos incendios. Ustedes recortaron en un 20% la inversión pública en protección forestal. Sí, un 20%. Pero bueno, es que ya lo que me parece sorprendente
es que ustedes mantienen al frente de una de las consejerías del Gobierno de Castilla y León a una persona que dice que mantener el presupuesto en prevención y el cuidado y la gestión de los montes en Castilla y León es un despilfarro. Pero ¿cómo que es mentira? Si ustedes entregaron el 40% de los servicios de bomberos a empresas privadas. Han entregado el 40% de los servicios de bomberos a empresas privadas. Han insertado una temporalidad corrosiva en los sistemas de prevención, de vigilancia, en los medios aéreos, argumentando, y cito textualmente lo siguiente: mantener un dispositivo antiincendios, como he dicho antes, todo el año es absurdo y es un despilfarro. Cierro comillas. Eso lo ha dicho un consejero del Gobierno de la Comunidad de Castilla y León. Y cuando se produjeron la catástrofe este verano, pues ¿qué hicieron? Pues tirar del manual, acordarse de Santa Bárbara cuando truena. Primero, negar toda responsabilidad. Niegan toda responsabilidad a pesar de que la gestión forestal, lo saben ustedes, es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Segundo, culpar al Gobierno de España. Faltaría más, todo es culpa del señor Sánchez, a pesar de que nosotros hemos aumentado en un 50% la inversión en este ámbito. Hemos aumentado en un 50% la inversión en prevención de la gestión y en la gestión forestal. Y finalmente afirmar, bueno, que no estábamos haciendo nada a pesar de que tanto la UME como también los medios del Ministerio de Transición Ecológica están trabajando en esos incendios desde finales de julio de este año, o prevenir esos incendios, ¿no? En fin, el señor Mañoco directamente deja que se quemen esos montes, más de 56 millones de árboles calcinados este verano, y con ellos las casas, las granjas, los negocios de cientos de castellanos y leoneses. Mentiras, por tanto, ausencias y cenizas. La misma historia, por cierto, que se reprodujo en Extremadura, ¿no? Una de las primeras decisiones que tomó la actual presidenta de la Junta de Extremadura, la señora Guardiola, fue entregar la Consejería de Gestión Forestal a todo un partido concienciado, como se pueden ustedes imaginar, con la emergencia climática, como es Vox. ¿Y qué es lo que hizo esa consejería? Bueno, pues dejar sin ejecutar, mejor dicho, el 60% del dinero disponible para prevención de incendios. El 60% sin ejecutar, señorías. Y más del 70% en lo que va de este año. El 70% sin ejecutar en Extremadura. En verano, pues claro, se produjo la tragedia, la peor oleada de fuegos, de incendios en Extremadura en toda su historia. ¿Y qué hizo la presidenta de la Junta de Extremadura, la señora Guardiola? Reconoció su error. Articuló una relación constructiva con el Gobierno de España. ¿Qué va? Se dedicó a hacer política, o mejor dicho, politiquería. Solicitó el doble de recursos que existen en toda la Unión Europea, mientras mantenía retenes de bomberos sin activar en Extremadura. Un ridículo espantoso que resultó en explotaciones agrícolas, naves y 50.000 hectáreas calcinadas. Y lo más lamentable de todo es que el desastre de la Jarilla es solo la punta del iceberg de una gestión absolutamente irresponsable, austericida, que está llevando a cabo el Gobierno del Partido Popular en Extremadura. Les recuerdo que la señora Guardiola ha recortado 65 millones de euros en impuestos a las rentas más altas, al mismo tiempo que ha dejado a 7.100 estudiantes sin becas comedor o transporte escolar. Y que ha recortado, bueno, pues plazas de profesores, de financiación de las escuelas, hasta hacer que Extremadura pues sea la cuarta comunidad autónoma que menos invierte en educación de todo el país. Esta es la hoja de servicios de la señora Guardiola: imitar a la señora Ayuso a costa de los intereses de su propia tierra. Supongo que no debería sorprendernos porque, al fin y al cabo, bueno, pues esta es la misma filosofía que aplicó el señor Feijóo en Galicia. Yo sé que le molesta mucho al señor Feijóo que recuerde su pasado como presidente de la Xunta de Galicia, pero creo que es importante recordarlo cuando hablamos del fortalecimiento o el debilitamiento de los servicios públicos, ¿no? Porque bueno, fíjese, durante los 13 años en los que gobernó el señor Feijóo la Xunta de Galicia, Galicia perdió 200 profesores de la pública y ganó 150 de la privada. Perdió 6.000 plazas en escuelas infantiles públicas y ganó 5.000 plazas en las escuelas privadas. Perdió 20 centros de atención primaria públicos, mientras crecía la privada. Y las residencias para mayores privadas pasaron a acaparar nada más y nada menos que el 75% de toda la oferta. En definitiva, en los 13 años en los que el señor Feijóo fue presidente de la Xunta de Galicia, pues en su tierra perdió lo público, ganaron un puñado de empresas, algunas de las cuales emplean hoy a sus familiares.
Bueno. Y en la Comunidad de Madrid, bueno, pues la señora Ayuso, 7.142 millones de euros públicos que ha transferido a empresas de salud desde que es presidenta, ¿no? El doble que el gobierno de la señora Cifuentes, ¿no? Claro, al mismo tiempo, todos hemos visto a esas mismas empresas pues pagar contratos y comisiones por valor de casi 5 millones de euros a su hermano, a su exnovio, a su padre, a su madre, a su actual pareja, que a su vez usa ese dinero para pagar el ático de lujo en el que viva la señora presidenta de la Comunidad de Madrid. Eso sí que es economía circular y no lo que defienden los ecologistas. El clan Ayuso-Quirón, señorías, el clan Ayuso-Quirón se está forrando a costa de todos. El clan Ayuso-Quirón se está forrando a costa de todos. ¿Y qué hace el señor Feijóo? Pues callarse, mirad para otro lado, no vaya a ser que le hagan como al señor Casado. Usted calla mientras la Comunidad de Madrid maltrata a sus profesionales sanitarios, usted calla mientras ningunea a miles de pacientes cada día y usted calla incluso cuando miente a la gente, como acaban de ocurrir con el escándalo de las colonoscopias. Mire, señor Feijóo, no sé si se ha enterado, yo si no le informo, más de medio millar de pacientes a quienes la Comunidad de Madrid comunicó de manera oficial que sus pruebas habían dado negativo, cuando en realidad habían dado positivo y reflejaban un riesgo significativo de cáncer, por ejemplo, como el de colon. Ustedes, de nuevo, ¿qué hicieron? No solamente han recortado, no únicamente han privatizado, sino que de nuevo han mentido. Y cuando los medios de comunicación les descubrieron, han dicho que es, y cito textualmente, un error informático. Exactamente la misma excusa que ha utilizado la Junta de Andalucía, el señor Moreno Bonilla, con las mamografías en Andalucía. En fin, señor Feijóo, yo voy a ser comprensivo sobre la situación en Madrid, no le voy a reprochar nada porque ambos sabemos que usted en la Comunidad de Madrid manda menos que Jar Jar Binks en el Senado Galáctico. Pero en el resto del país, sí se le presupone un cierto liderazgo, ¿no? Y la realidad es que usted o no lo ejerce o simplemente pues permite que se impulse el desmantelamiento del estado del bienestar que heredó de sus maestros el señor Feijóo y el señor Aznar y el señor Rajoy. Me encantan estos debates interactivos que tengo con todos. La verdad es que es curioso porque están acostumbrados solamente a escucharse a sí mismos. Y cuando viene alguien y les canta las verdades del barquero, pues entonces ya se ponen todos a hablar, ¿no? Pero en fin. Nosotros, señorías, lo que le decimos es que no vamos a volver a las privatizaciones ni de Rajoy ni de Aznar, que no vamos a retroceder ni un milímetro como ustedes quieren, vamos a seguir avanzando y reconstruyendo lo que ustedes quieren desmantelar y tratan de desmantelar allí donde gobiernan.